Hola, ¿qué tal, paiseños? Hoy os voy a hablar de los bulbos de otoño y en particular de mi bulbo de otoño favorito, que es el jacinto. Pero lo vamos a cultivar en una maceta que podrías tener incluso en casa, pero también te voy a hablar de la opción de la jacintera, que es cultivarlo directamente en agua. Bulbos de otoño. Los bulbos de otoño se llaman así no porque sean flores de otoño, sino porque los plantamos en otoño y nos florecen en primavera y en verano. El listado de bulbos de otoño es enorme. Mira, tulipán, narciso, crocus, jacinto, que es este, ajo decorativo, el amarilis, las anémonas, el ciclamen, la fresia, los gladiolos, todos los de la familia del jacinto, aunque no sean jacintos, las azucenas lirios, ¿vale? Lilium, los ranúnculos, la zantedescha, que es la cala. Vale, hay muchísimos tipos de bulbos de otoño que no tienen prácticamente que hacer nada cuando los plantas, porque en otoño-invierno suele llover y en otoño-invierno la tierra no se agota mucho porque aunque llueva, mientras controles la pudrición que puede generar una acumulación de agua, todo va a ir bien. Y todo eso te lo voy a resolver en este vídeo, desde algún fertilizante que le puedas echar, qué tipo de tierra, sobre todo con una cosita que te voy a recomendar para tenerlo en macetas. Mira qué pote más chulo me compré. Te voy a enseñar cómo poner en marcha un sistema con una jacintera. Esto es para tener dentro de tu salón un jacinto que en agua te brota. Es una forma muy chula de tenerlo en casa. Te va a meter muchísimo aroma porque el jacinto es una de las flores que más aroma tienen y yo creo que te van a encantar los jacintos, así que para que sepas cuánto me costaron, 10 jacintos de flor mix de jacintos. A mí el que más me gusta es este, mira, a ver si lo encuentro por aquí, este. ¿Ves? Este de aquí, el que es de un color moradito y que mete como un ribete un poquito más clarito. Me encanta el blanco y el rosita está muy bien también, pero es que este para mí es maravilloso. Me pongo aquí un momentito y aquí te van a salir unos cuantos vídeos para que veas lo bonitos que son cuando crecen, ¿vale? Pero de vez en cuando mírame para mí también. ¿Cómo son los bulbos? ¿Vale? Los bulbos tienen forma de bulb, de bombilla, por eso se llaman plantas bulbosas. Quieren una tierra que nunca se encharque, porque como comprenderás, un bulbo, si está en un material como medio, digamos, barro, se puede acabar pudriendo. Necesitas controlar que la tierra sea permeable. ¿Cómo la puedes hacer permeable? De una forma súper sencilla, añadiendo una cosa que se llama perlita. Bueno, la primera lógica, que tu maceta tenga muy buen drenaje. Esta es una maceta de barro, la verdad, qué suerte he tenido. Me costó menos de 6 euros también. Y allá vamos. Ah, bueno, el tamaño, no voy a meter los 10 aquí. Te voy a contar un poquito también qué distancia hay que dejar más o menos entre ellos, pero en estas macetas se pueden juntar más de lo normal. Esta maceta es, no sé si se va a ver, de 4,6 litros. Un jacinto puede estar incluso en una maceta así de pequeña, ¿vale? Que tengas fuera. Se adaptan y crecen y brotan, sin ningún problema. Lo que tengo aquí es mi mezcla de tierra favorita y estás viendo aquí algo ya que te sorprende arriba, ¿verdad? Mira. ¿Cuánta perlita hay? Muchísima. ¿Por qué hay tanta perlita? Porque es que no quiero que se me pudra el bulbo, entonces necesito que la tierra esté muy esponjosa y muy aireada. Las plantas están diseñadas para aguantar y son muy resilientes, ¿vale? Se pueden adaptar a condiciones de exceso de lluvia. Pero mucha lluvia, se te va a pudrir el bulbo y yo te recomiendo que añadas perlita, que no es nada cara. Te dejo en el enlace del vídeo, abajo en la descripción, la perlita que me compro yo, ¿vale? Porque viene un kit con perlita y vermiculita. En este caso no voy a usar vermiculita, ¿vale? La ubicación, si lo tienes fuera, tiene que ser en una zona donde tenga semisombra. Si solo tienes sol, cuando nazca, la flor se va a quemar muy pronto, ¿vale? Da igual cuánto la riegues, se va a quemar muy pronto. Así que en una semisombra. Este sustrato difícilmente se encharcaría, pero de todas formas, a la hora de regar te voy a dar mis pautas más o menos para mantener la salud de lo que son los bulbos, ¿vale? Bien, la maceta. La maceta, vas a pensar, qué poca profundidad, ¿no? Y además, en esta parte de por aquí, va a quedar como un poquito cerca del borde. Es que no lo voy a llenar completamente de jacintos, ¿vale? Voy a poner como haciendo una especie de círculo con jacintos en el medio, como si fuera algo que va desde el centro hacia afuera, ¿vale? Lo vas a entender perfectamente. Mira, la orientación a la hora de plantar el jacinto es con la punta siempre para arriba, ¿vale? No lo plantes así, fíjate, en esta parte se nota que están como las raíces. La puntita siempre para arriba. Esta maceta, ya te digo, que tengas un buen agujero de drenaje, ¿vale? Tengo un buen agujero de drenaje porque como se pudran, se estropean. Ahí está, mira. Mira cuánta hay. ¿Ves como en el borde? Más o menos así. Y ahora vamos a presentar los bulbos. ¿Ves ahí?
Lo enterré casi hasta la mitad. Muy juntitos, fíjate. Fíjate qué poca separación hay. Lo primero que me va a exigir esta forma de plantar los bulbos es que tengo que controlar el riego muy bien. No puedo permitirme que se me deshidrate la tierra, ¿vale? Entonces, como puedes ver, he puesto en total 6 bulbos. 6 bulbos, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulbos, caramba, las matemáticas nunca se me han dado bien. Y entonces, ahora que tengo los bulbos así, lo que tengo que hacer es cubrirlos con mi mezcla de tierra, ¿vale? Y se la voy a echar de forma suave por encima, sin medio apalmazarla, ¿vale? Siempre igualando todo, por supuesto, pero fíjate, la estoy echando de forma suave. Sin apelmazar demasiado la tierra, lo que hago es presionar un poquito para dejarla más o menos igualada. Y bien, ya los tengo plantados y ahora te voy a hablar de riego y fertilización. Esto va a ir fuera, va a ir a una zona donde le da el sol directo unas cuantas horas al día, ¿vale? Y ya veré en primavera qué hago con esta maceta. Si la dejo dentro de mi casa una vez que estén brotados los jacintos, duran bastante como flor abierta, o directamente si los pongo en una zona exterior que sea medianamente bonita, donde se vean, ¿vale? Incluso como un centro de mesa y va a molar, ya verás. A la hora de regar estos jacintos, esa ubicación es fundamental que te marque los plazos, porque la tierra tiene que tener un poco de humedad, pero como nunca puede encharcar, es mejor que te quedes un pelín corto, mientras aquí haya un poquito de humedad, que te pases, ¿vale? Si te pasas, lo vas a estropear completamente, ¿vale? Entonces yo te voy a enseñar ahora, de paso que los riego por primera vez, el fertilizante que voy a usar, mira. Por cierto, con estos no uso agua de grifo, sigue viendo el vídeo porque luego lo ponemos que va a ser en agua, ¿eh? Mira, yo voy a utilizar un fertilizante para flores. Un fertilizante de base natural, que nunca me gusta enseñarte las marcas, mira, ¿ves? Estos fertilizantes líquidos de base natural a mí son los que me gustan. Te valdría una biomelaza para flores. Te valdría una biomelaza para plantas de interior. Este huele un poquito mal, ¿eh? Huele a caca de pájaro. Pero bueno, no es un drama. Hago así. Tengo una especie de hule, esto es un hule en mi mesa, trabaja con una manta de estas de trabajo para no manchar, te dejo una en la descripción si quieres, y no la puse hoy por pereza, la verdad. Voy a tener que estar haciendo esa fertilización aproximadamente hasta prácticamente primavera, y en primavera la cargo todavía más. Cuando veas que empieza a salirte las primeras hojas del jacinto, que suele ser una cosita así, y en el medio esté asomando la flor, ahí una vez a la semana, fertilización, ¿vale? Ahora lo voy a hacer cada 15-20 días. Semisombra y en invierno, la verdad, no creo que pase nada porque esté a pleno sol esto incluso. Cuando empiecen a brotar, a zona de semisombra. Vamos a hacer otro vídeo, ¿eh? De todas formas, para cuando esto rebrote. Vamos a hacer el rollo que mola. El jacinto en jacintera, que es criar un jacinto en agua. Ya viene este sistema enseñándote incluso todos los pasos. Es una forma súper básica, mira. ¿Qué viene en las jacinteras? Esto me valió 4,99 euros. El botecito, que es de cristal, a mí me gusta que el bote sea de cristal, mejor que los de plástico, es más higiénico. Y ahora viene el tema de cuánta agua poner, porque hay muchísima gente que falla en esto. El agua que yo te recomiendo es o agua mineral o agua filtrada, ¿vale? Este es el agua que yo filtro, que es de grifo, pero es filtrada, ¿vale? Se le quita un poquito la cal, no tiene tanto cloro. Y a mí me gusta usar este agua para los jacintos, como hay que echarle muy poca agua, esto es perfecto. Tiene que quedar el agua separada menos de un dedo, ¿vale? Entonces voy a ponerlo, fíjate, ahí la tienes. ¿Cuánta agua ves? Un poquito más de un dedo, ¿verdad? Pues mira, vamos a subir un poquito más el nivel del agua. El agua hay que cambiársela, ahora te voy a decir también más o menos cuándo cambiársela. Aquí lo tengo, yo creo que ahora ya va a estar guay, mira. El agua está casi tocando el jacinto, pero no lo toca. El jacinto empieza a soltar la raíz porque detecta que debajo hay humedad. Y entonces las raíces se meten en el agua y forman esto que ves aquí. Mira, una bolita toda llena de raíces y el jacinto nos va a rebrotar así. Esto va a ser lo que va a pasar, que lo iremos viendo seguramente en un segundo vídeo donde te hable un poquito de ese momento cuando ya no sale la flor, si hay que fertilizarlo o no. En agua yo no lo voy a fertilizar, no pienso echarle aquí nunca fertilizante. Lo único que voy a hacer es cambiarle el agua, creo que cada semana la voy a revisar. Y ahora viene lo guay, esto no se puede tener en tu salón, no lo puedes tener y que le dé la luz.
esto tienes que tenerlo a oscuras. Lo pongo dentro del baño, lo dejo encima de una repisita, cuando no hay nadie en el baño la luz está apagada y no hay luz, ¿vale? Es una zona medianamente ventilada y no hay ningún problema. E incluso, digamos que el baño es un lugar medianamente fresco que le va a venir bien a esto porque no va a estar como una zona ni caliente ni muy fría, va a estar en una zona fresquita y a oscuras. Yo calculo que la jacintera me salga un pelín antes, pero estos que están en esta maceta, más o menos si los planto hoy en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Yo creo que 5 meses para que me empiece a florecer, ¿vale? Y hablando de bulbos, te voy a dejar mi vídeo de cómo conseguir en las calas una floración impresionante. Ahí te dejo mi último vídeo y aquí te voy a dejar el fertilizante para flores, para bulbosas que te he enseñado en el vídeo, que a mí me da muy buen resultado. Nos vemos en el siguiente vídeo que veas de este canal.